Gracias, la verdad es para mí un gusto volver a estar aquí con el Buzón Ciudadano, además de que creo que el trabajo que realizan es muy importante y quizá hoy más que nunca. Yo sé, se percibe, la propia gente del Buzón Ciudadano lo sabe también, que hay un cierto desánimo, ¿sí? Okay. Que hay un gran desánimo en la sociedad. Y yo creo que es importante que cada uno de nosotros no desfallezca. Por desgracia, la situación en la que está nuestro país no permite dar tregua a los malos, diría yo. Llámese narcotraficantes, llámese el PRI, llámese Peña Nieto, llámese Calderón. No es posible darnos tregua, no es posible darles tregua. Tenemos que restablecernos, tienen que ustedes restablecer su trabajo social cotidiano para seguir concientizando a la gente. No hay otra manera de cambiar el país. Esta gente de poder, y yo lo he comentado muchas veces, no va a cambiar. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros. Así que yo sí valoro mucho que estén hoy aquí, pese al desánimo, pese al temor que cunde en la sociedad después de esto que ocurrió el 1 de diciembre. Yo creo que es muy valioso que estén aquí, que estemos todos aquí y que estemos dispuestos a dar esta pelea por nuestro país, porque si no peleamos nosotros, nadie más lo va a hacer. Este libro de México en Llamas realmente fue un reto como persona, como periodista, poder terminar de hacerlo. Como ustedes saben, desde hace 2 años ya tengo que vivir con escoltas las 24 horas del día por las amenazas que surgieron a partir del libro Los Señores del Narco. Realmente a lo largo de este tiempo pensé muchas veces en irme de México, mi familia tuvo atentados serios, todavía hasta hace poco recibía yo amenazas a través de abogados de despachos muy caros de Genaro García Luna. Él muy cínico, todavía atreviéndose a amenazarme días antes de que terminara el gobierno. Durante estos últimos meses del sexenio de Felipe Calderón, la PGR torturó personas para declarar en mi contra. Fueron ejecutadas fuentes de información mía muy importantes, muy valiosas, como María Arturo Costa Chaparro, que efectivamente fue el general X. Él cara a cara en el 2010 me reveló que Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño le ordenaron ir a pactar con los narcotraficantes, que toda la guerra contra el narco era una gran farsa desde el origen, desde el principio. Este hombre fue asesinado en abril pasado en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Anáhuac, porque sabía demasiado. Porque lo que hizo este gobierno antes de concluir es comenzar a acabar con los cabos sueltos. Evidentemente Felipe Calderón sabe lo que es y sabe lo que hizo. Y lo que quería era matar a los testigos o encarcelarlos para acabar con los testimonios que pudieran rendirse ante una corte nacional o internacional de todos los crímenes y la corrupción que hubo en su sexenio. Mi libro de México en Llamas es la tercera etapa de investigación que hice a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón, y justamente habla de estos últimos meses de gobierno. Habla de la campaña presidencial pasada, habla de cómo el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota fue el propio Felipe Calderón, porque es un hombre terriblemente destructivo. Felipe Calderón es un miserable, fue un miserable como marido, fue un miserable como integrante del PAN, fue un miserable como presidente de la República. Es un hombre absolutamente indolente, insensible, incapaz de sentir nada por el prójimo. El primer capítulo se llama Caldenerón, porque ustedes recordarán lo que dice la historia, como Nerón, mientras se incendiaba Roma, mientras él había incendiado Roma, con un arpa entonaba cantos. No olvidemos este último retrato de Felipe Calderón cantando en Michoacán, en su propia tierra, la que dejó hechas cenizas, cantando como si fuera Nerón, viendo Roma incendiarse.
Este libro incluye de esta tercera etapa de investigación, también habla de cómo Felipe Calderón destruyó al ejército mexicano y habla de por qué Felipe Calderón, por órdenes de él y de Galván Galván, el secretario de Defensa Nacional, se encarceló de manera injusta al general Tomás Ángeles de Aguajare. Y aquí revelo que el general Tomás Ángeles de Aguajare es otra pieza clave fundamental para un juicio contra Felipe Calderón y todos los funcionarios corruptos de su sexenio. Semanas antes, ustedes recordarán que el general Tomás Ángeles de Aguajare fue nombrado subsecretario de la Defensa el 1 de diciembre del año 2006, cuando inició el gobierno de Felipe Calderón. En noviembre de 2008, por edad, Felipe Calderón tuvo que haberlo removido, mandarlo al retiro y nombrar a otra persona. Sin embargo, lo mantuvo ahí en la Sedena. Y Galván Galván pues estaba bastante preocupado porque pensaba que podía sustituirlo. Súbitamente, en marzo del 2009, sale Tomás Ángeles de Aguajare por la puerta de atrás y nadie supo por qué. Yo les cuento en este libro por qué Tomás Ángeles de Aguajare fue despedido súbitamente de Los Pinos y por qué hoy está en la cárcel de manera injusta. Tomás Ángeles de Aguajare, días antes de ser despedido de Los Pinos, fue a hablar con Felipe Calderón en el despacho presidencial y le dio una lista con los nombres de todos los generales involucrados con el narcotráfico y de todos los mandos policíacos que protegían al narcotráfico. Les estoy hablando de principios de 2009, no, principios de 2008. Cuando Felipe Calderón escucha esta historia, el general le dice, pero yo ya se le había informado a Juan Camilo Muriño. Entonces todavía vivía Juan Camilo Muriño. Manda a llamar a Juan Camilo llega al despacho presidencial y entre los dos, en esta mirada de cómplices estúpidos, ¿no? ¿Te acuerdas? El general te había comentado esto. Ah, sí, ¿te acuerdas que te había comentado? Ah, sí, ya me acordé, le dijo Calderón. Saca a Juan Camilo Muriño del despacho presidencial y todavía Calderón va acompañando al general, dándole palmaditas en la espalda, sobándole la espalda, diciéndole que gracias a ciudadanos como él, México podía cambiar, que le agradecía mucho la lista de generales y de funcionarios públicos que le había entregado. A los pocos días, sin siquiera despedirse, sin siquiera mandarle una carta, una llamada telefónica, el general Tomás Ángeles de Aguajare salió por la puerta de atrás de la Sedena despedido abruptamente. Por eso, por haber ido a denunciarle al presidente, haber hecho público, presidente, yo sé. Y al haberle informado a Calderón y que Calderón no haga nada, Calderón se convierte cómplice por protección y por omisión. Y por eso tendría que ser juzgado en México, acaso internacionalmente en esta Corte de la Haya, porque eso significa que todos los homicidios que han ocurrido, los más de 80,000 efectivamente muertes ocurridas en México, fue su absoluta responsabilidad, porque él, por un lado, protegió a los cárteles, principalmente al cártel de Sinaloa, y por otro lado, cuando supo quiénes eran los funcionarios públicos que estaban involucrados con el narcotráfico, en vez de mandarlos a la cárcel, los protegió. Por eso Tomás Ángeles de Aguajare está hoy en prisión. Casi a principios de este año 2012, Tomás Ángeles de Aguajare comenzó a ser buscado por el PRI. Y el PRI sabía perfectamente lo que estaba buscando. Sabían que de Aguajare podía ser un arma muy filosa contra el propio Felipe Calderón. Eso fue lo que encendió los focos rojos en Los Pinos. Ya habían matado a Mario Arturo Acosta Chaparro, muy amigo de Tomás Ángeles de Aguajare. No podían matar a Tomás Ángeles de Aguajare porque hubiera sido un escándalo internacional. Y finalmente es que optan por meterlo en prisión. Pero Tomás Ángeles de Aguajare es inocente. Calderón destruyó al ejército mexicano porque metió a la cárcel o despidió a los generales honestos y los corruptos se quedaron. Este libro de México en Llamas no solo habla del pasado inmediato, también habla del futuro.
Si alguien quiere saber quién es Salvador Cienfuegos, el actual secretario de la Defensa Nacional, tiene que leer el libro México en Llamas. Porque este general que hoy nos quieren vender como si fuera la solución a los problemas de inseguridad, les contaría por lo menos 2 episodios clave para entender por qué está como secretario de la Defensa Nacional. En sus narices, por decir lo menos, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, el cártel protegido en el Estado de México, crecieron mientras él estaba como encargado de la zona militar de Acapulco, en Guerrero, cuya sede estaba en Acapulco. Mientras el general estuvo ahí, mientras Cienfuegos estuvo ahí, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva actuaron con absoluta impunidad. Cuando el general es cambiado de Acapulco y lo mandan al Estado de México, Distrito Federal, es cuando los Beltrán Leiva llegan al Estado de México, se asientan principalmente en Huixquilucan con un montón de casas de seguridad, y también en las narices de Cienfuegos, los Beltrán Leiva hacen y deshacen a su gusto. El principal padrino de Cienfuegos es un empresario terrible, por decirlo menos, de negro historial, además documentado perfectamente, que se llama Jaime Camil, que es uno de esos señores del narco que yo menciono en mi libro Los Señores del Narco. Porque este hombre, desde que empezó a ser empresario, cuya fortuna fue súbita, era socio de los lavadores de dinero de Amado Carrillo Fuentes, así que es un hombre con un largo historial, cuando menos, de relaciones de negocios con el crimen organizado. Ese hombre es el que impulsó a Cienfuegos para que fuera secretario de la Defensa Nacional. Como decía Reveles, el papel de Humberto Castillejos. Yo aquí hablo, documento, señalo cómo Luis Cárdenas Palomino pues estaba de muy buen ánimo, pese a la balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pese a la balacera en Tres Marías, él estaba bastante tranquilo. Y estaba bastante tranquilo porque sus parientes ya le habían garantizado inmunidad con Enrique Peña Nieto. Su cuñado, que podría ser eso no delictivo, pues luego uno no puede escoger quiénes son los parientes o quién se casa con los hermanos o con las hermanas. Humberto Castillejos no es solo el cuñado de Luis Cárdenas Palomino, es su cómplice con la delincuencia y con los negocios sucios. Ese hombre es hoy el abogado del presidente de la República, es el consejero jurídico de la presidencia de la República. Este México en llamas que nos deja Felipe Calderón es un país absolutamente hecho pedazos. Es sorprendente que a 10 días del sexenio de Enrique Peña Nieto, los mexicanos no tengamos todavía siquiera derecho, acceso a un diagnóstico, a que nos diga cara a cara públicamente el señor Peña Nieto cómo recibió este país. ¿En qué estado realmente se encuentra el ejército mexicano? ¿En qué situación de absoluta descomposición encontró la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que prefiere mejor eliminarla, exterminarla, que mantenerla? ¿Y por qué en base a ese diagnóstico no ya hay investigaciones u órdenes de aprehensión en contra de los responsables? Porque esa es otra historia. Sí, el sexenio de Calderón ya acabó, pero los hombres responsables, incluyendo al propio Calderón, siguen con vida y están aquí todavía pensando extender su poder. Genaro García Luna, Felipe Calderón, se fue a Harvard, y aquí lo comento antes de que la presidencia de la República lo confirmara. Se va a Harvard, pero no crean que va a Harvard por la puerta de adelante, va por la puerta de atrás, que al fin y al cabo ya se acostumbró por haber entrado hacia el Congreso, así que también entra a Harvard por la puerta de atrás. Entra como un profesor temporal en un diplomado que le hicieron a modo, o sea, ni en Harvard lo quieren. El gobierno de Estados Unidos le ha de haber encontrado ahí un resquicio, una materia ahí que dar seguramente una vez al mes o algo por el estilo, si los alumnos lo aguantan, por supuesto. La materia de corrupción. Por ejemplo, sí.
y Genaro García Luna pues ya está en Miami, desde mediados de este año ya mandó a su familia para allá, estableció una empresa fachada que se llama exactamente como Restaurantes, que creó aquí en la Ciudad de México, pero evidentemente es una empresa fachada como lo son sus restaurantes en la Ciudad de México. En realidad uno podía asomarse por ahí y no había ni un cliente, pero seguramente se prestaba a poder lavar dinero y hacer otro tipo de negocios. Entonces estamos hablando de que este México en llamas, este legado de Calderón, no terminó el 1 de diciembre. Ojalá hubiera sido así. Ojalá la pesadilla hubiera terminado y hoy nos hubiéramos despertado súbitamente en un nuevo México. Es escandaloso, indignante, como los medios de comunicación, los principales periódicos, los principales canales de televisión hablan de México como si ya no hubiera más muertos, como si los cárteles se hubieran exterminado, como si la delincuencia, los secuestradores, los extorsionadores ya no estuvieran más ahí. Como si dormimos la noche del 30 de noviembre y el 1 de diciembre amanecimos en otro mundo, en otra dimensión. Y eso es falso. Me parece que es parte de esta campaña de darle margen al gobierno de Enrique Peña Nieto, de volver al viejo sistema del PRI. Al PRI que negociaba con los narcotraficantes, al PRI que negociaba con todos los cárteles. El problema, y es ahí donde no hay que caer en este falso sueño, es que por más que quisiera Enrique Peña Nieto hacer lo que el PRI hacía, no van a poder. Y ese es el peor legado que deja Felipe Calderón, de todos. Ese es el peor legado, porque lo que dejó no se va a Miami, lo que dejó no se va a Harvard. Las ratas huyen del barco, pero el barco está en llamas. El grave problema que dejó Felipe Calderón y Genaro García Luna es centenas de células criminales armados desde AK-47 hasta lanzamisiles que no le obedecen a nadie, que no le obedecen al Chapo, que no le obedecen al Z40, que no le obedecen a Héctor Beltrán Leiva, que no le obedecen absolutamente a nadie, que ellos agarraron ya una porción de territorio mexicano y dicen, esto es mío. Por eso todos los días escuchamos que si la Mano con Ojos, que si el Cártel Jalisco Nueva Generación, que si el Cártel Pacífico Acapulco, que si los Torcidos, que si... ¿Por qué es verdad? Porque por cada uno de los narcotraficantes que por consigna Calderón mató o metió a la cárcel, se multiplicaron por 50. Yo narro ahí como un narcomenudista de este tamaño en Salamanca, Guanajuato, de este tamaño, en 3 días tuvo un curso intensivo con la Barbie, con el Indio y con Arturo Beltrán Leiva y se convirtió en jefe de plaza de todo Guanajuato. Un narcomenudista. Es decir, a lo largo de todos estos 6 años, los criminales adquirieron un know-how, como se dice, un cómo hacer el negocio criminal. En estos cursos, en este curso intensivo, los narcotraficantes le enseñaron a esta gente de este tamaño cómo sobornar a los policías municipales, cómo establecer, cómo convencer a los taxistas de hacerse halcones, cómo contratar a prostitutas para que en las esquinas o en los bares se convirtieran en vigías para el cártel en cuestión, cómo distribuir el narcomenudeo, cómo ser eficientes en la distribución del narcomenudeo, cómo hacer que la gente se drogue más. Estos 6 años de impunidad absoluta, de desgobierno, fueron una escuela del crimen. Ya no solo, por supuesto, para estos grandes capos que les iban a contar. Lo peligroso son las pequeñas células criminales, que es gente que trae un gran rencor social, que es gente que trae una gran descomposición social y que se vuelve muy violenta, muy salvaje. Estas células criminales, el botín,
no son los grandes cargamentos de cocaína que vengan de Sudamérica, porque estas células criminales son tan pequeñas en sí mismas que no tienen los contactos, ni la forma, ni las redes de corrupción tan amplias para traer la droga de Sudamérica y llevarla a Estados Unidos. Ese es el negocio de los grandes cárteles. El problema de estas células criminales es que el negocio somos nosotros. Son los que nos extorsionan. Son los que prostituyen a nuestros hijos y se dedican a la pornografía infantil. Son los que secuestran. Son los que envenenan a nuestros hijos en las escuelas. Y estas células criminales, Peña Nieto y el modelo viejo del PRI, no puede sentarlos a la mesa a negociar. ¿Cuántos miles tendrían que estar en esa mesa de negociación? Pero hay otra cosa que es peor. La guerra de tercer impacto. La guerra mucho más soterrada que la de las células criminales, que los grupos de mercenarios que ya hay en México y que son herencia de Felipe Calderón, de los cuales él nunca quiso reconocer su existencia. Lo que yo encontré en mi investigación es que ya hay grupos de mercenarios que se contratan a los cárteles, que se contratan con las células o que se pueden contratar igual con un político, con un empresario, con un presidente municipal, con un gobernador, que asesinan a sueldo. Lo que ocurrió el año pasado en los Arcos del Milenio, ahí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Recuerdan esas camionetas que dejaron con un montón de cuerpos apilados? Algunos muchachos de pizzerías, algunos muchachos de tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Eso no fue un acto al azar. Quienes orquestaron eso fueron muchachos entre 18 y 25 años, miembros de un grupo de mercenarios, con quienes un Z, vayan ustedes a ver si era un Z o no, porque yo mañana puedo decir que soy Z y presentarme aquí con cualquiera de ustedes, nadie se va a poner a investigar si la persona lo es o no lo es, ¿no? Llega el Z, le entrega una lista de personas, una lista, no fue al azar, no fue una cosa de que, yo me encontraba esta persona en la esquina y la levanto y la mato, no, fue con una lista. Durante un mes, ese grupo de mercenarios, nombre por nombre, fueron ubicando a cada una de sus víctimas, nombre por nombre, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del Internet, a través de las credenciales de lector, con una precisión escalofriante, porque estamos hablando de que son muchachos entre 18 y 20 y tantos años. En 3 días, levantan a todas estas personas, con una precisión criminal, en 3 días. Los asesinan, algunos los torturan primero y después hacen este performance del terror. Cuando en Jalisco el gobierno atrapa a algunos de estos miembros de estas células y les preguntan ¿por qué al de la pizzería? ¿Por qué al de la tienda departamental? ¿Por qué el que estaba formado en la fila del cine, creo? Y dice el muchacho, el mercenario, ¿por qué? A mí no me importa por qué. La lista es la lista. Y en la lista no hay ningún error. Yo no me atrevería jamás a especular por qué fueron justamente esas personas las elegidas para asesinarlos. Lo que sí les puedo decir es que hay una metodología en ello. 5 eran de una misma colonia, otros 3 eran de otra colonia, otros 3 trabajaban exactamente en la misma tienda. No fue al azar, fue un asunto perfectamente orquestado. ¿Cuántos grupos de mercenarios hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿En el día a día nos cruzamos en la calle con ellos? No es posible continuar ni un día más. Este gobierno de Enrique Peña Nieto no puede estar haciendo propuestas de legislaciones, de acabar con instituciones, de replanteamiento o recomposición del nuevo gobierno, sin antes nos diga cuántas células criminales hay en México. Queremos saberlo. Calderón no nos lo dijo, que él lo diga. ¿Cuántos grupos de mercenarios existen en México? ¿Y cuál va a ser su actitud como gobierno respecto a ellos? ¿También va a pactar con ellos? Porque pactar con estas células criminales y no es con estos grupos de mercenarios es condenar a México al exterminio.
a la extinción. El nivel de violencia no va a disminuir. Las extorsiones, los secuestros no van a disminuir. Este legado de Calderón es una infamia. La gran pregunta, y por eso hice este libro. Número uno, para que ninguno de nosotros olvide lo que pasó. No vaya después, luego de verdad, como él cree, que puede imponernos a su esposa como presidenta en el 2018, porque de verdad lo cree. ¿Y lo cree? Porque eso es la sociedad mexicana. ¿Lo cree? Porque hoy puede regresar un Salinas a la escena pública, pararse en una universidad de prestigio y que los muchachos le aplaudan. Porque él puede caminar en la calle un Salinas sin que nadie lo repudie, lo abuchee. Porque ahí está Vicente Fox, su monumento a la corrupción, el Centro Fox, y todavía los medios de comunicación le ponen el micrófono todos los domingos a ver qué nueva estupidez va a decir. Y se lo publican, además. ¿Puede regresar Felipe Calderón bajo las faldas de su esposa? Por supuesto que sí, porque somos unos desmemoriados, porque somos corresponsables de lo que le ha pasado a este país. Este libro es para no perder la memoria. Este libro es para que de eso que nos deja Felipe Calderón, exigirle cuentas a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué pone a Cienfuegos? ¿Por qué protege al cuñado de Luis Cárdenas Palomino? ¿Por qué no nos dice cuántas células criminales hay? Este libro de México en Llamas es para que Calderón, para que Genaro García Luna, para que todos sus cómplices jamás tengan ni nuestro perdón ni nuestro olvido. Gracias. ¿A qué cárteles pertenece Enrique Peña Nieto? ¿Y de qué manera podemos cambiar para bien a México? Tanto como decir a qué cárteles pertenece a Enrique Peña Nieto, decirlo de esa manera, pues no es... yo no diría si pertenece o trabaja. Lo que sí puedo decir es a qué cártel solapó Enrique Peña Nieto mientras fue gobernador del Estado de México, que coincide con el cártel que solapó el general Cienfuegos, que es secretario de la Defensa Nacional. Y es a Sinaloa y a los Beltrán Leiva. Si hay un cártel en el Estado de México que creció, que operó en el aeropuerto internacional de Toluca, que estaba bajo la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tenía un hangar ahí, donde bajaban y subían droga, que compartía el hangar de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde también llegaba el helicóptero del gobernador, es el cártel de los Beltrán Leiva. Entonces yo creo que ante esos claros indicios, incluso hay averiguaciones previas, donde hay criminales que con mucho detalle narran cómo la ACE, la Policía del Estado de México, le daba protección, le daba escoltas a Arturo Beltrán Leiva, a la Barbie y al Indio. Entonces, esos son puntos de partida que hay que ver ahora que Peña Nieto está en la presidencia de la República, si vas a seguir siendo ciego u omiso o sordo ante el poder de esos cárteles. De esos cárteles de la droga, el de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. Y cuando pregunta de qué manera podemos cambiar para bien a México, yo sí creo que, y lo he estado reflexionando mucho, yo entiendo que estamos pasando todos por momentos difíciles. Este gobierno, todas estas muertes que padecimos en el sexenio pasado, la impunidad, tantos líderes sociales que fueron ejecutados, tanta violencia, coincido que parte de esa violencia es para amedrentar a la ciudadanía, para que no haya acción ciudadana, para que no haya protesta ciudadana de manera colateral. Es una consecuencia evidente.
Lo que ocurrió el 1 de diciembre, esta represión contra la ciudadanía, más allá si son auténticos o no los reclamos de estos muchachos, los anarquistas, que creo que eso es otra historia diferente tal vez a la que estemos viendo en los medios de comunicación, pero independientemente si seas verdadero o no, auténtico o no, estas acciones violentas de los muchachos, evidentemente la autoridad tenía otros mecanismos para disminuir las acciones violentas de estos jóvenes y no agarrar parejo contra un montón de ciudadanos que únicamente estaban manifestándose de manera pacífica. Pese a eso, pese a esa circunstancia, yo creo que no nos queda más remedio que dar la pelea pacífica por recuperar nuestro país. Que al PRI no se le olvide que solo el 17% de los mexicanos votaron por él. Es mentira que llega con lo que quiere hacer creernos otra vez los medios de comunicación masiva, que llegue el PRI con toda la cargada, que llegue el PRI con todo su poder. Vemos a los viejos priistas, a Amalio Fabio, a Emilio Gamboa, vemos a Osorio Chong, vemos a todas estas exsalinistas. Que no nos espanten. A esta gente solo la apoya el 17% de los más de 110 millones de mexicanos. Son minoría. Tienen el poder, tienen la fuerza del Estado para ejercer la represión, como es a través del ejército, pero son la minoría. La mayoría somos los ciudadanos que no los queremos y no queríamos que volvieran. Entonces me parece que tenemos que hacer valer esa ciudadanía de manera pacífica pero enérgica. Me parece que esa reacción que hubo de la sociedad, independientemente de que estos muchachos tengan o no derecho o tengan o no razón en lo que hicieron, no era pertinente ni era equitativa el uso de la fuerza del Estado que se aplicó sobre de ellos, mucho menos las detenciones arbitrarias. Ese grito de la ciudadanía se hizo escuchar en Los Pinos. Y por eso hoy muchos de estos jóvenes están libres. No dejemos de reclamar, no nos quedemos callados, no creamos que llega el PRI a aplastarnos, porque eso no es verdad. Si los narcotraficantes, con todo su poder y con todo el dinero, no han podido con la sociedad mexicana, nos mataron, nos extorsionan, nos secuestran, pero aún así no pueden con nosotros, tampoco va a poder llegar, también va a poder hacerlo este PRI debilitado. Es lo que realmente creo. Si tú quieres contestar algo. Eso es. Aquí me preguntan, ¿es cierta la llamada del Chapo a Los Pinos con Enrique Peña Nieto? No, pues eso sí no lo sé. Habrá que preguntarle al Chapo, a lo mejor nos cuenta. Y el general Naranjo, ¿qué viene a regresar ¿a qué viene? ¿A regresar al cártel de Cali y su liderazgo? ¿A establecer la sociedad? Bueno, el cártel de Cali prácticamente está muy debilitado, está desaparecido. Realmente hoy quienes mandan en el narcotráfico en el mundo es el cártel de Sinaloa, es el cártel hegemónico. Esa es la gran herencia de Calderón. ¿Qué guerra del narco deja a un narcotraficante mexicano como el más poderoso de todos los tiempos según la DEA, ¿no? Después me preguntan, ¿podemos decir que el hecho de que la violencia en los estados del norte, específicamente en la parte de Chihuahua, Tamaulipas, está mayormente asentada más que en el noroeste debido a la protección hacia el cártel de Sinaloa? Sí, así es, que es lo que yo revelo en mi libro de Los Señores del Narco. No fue una guerra totalmente dirigida. ¿Qué fue lo que pasó? Porque puede ser confuso. Calderón inicia su gobierno, Genaro García Luna, la Secretaria de Seguridad Pública, diseña la estrategia contra el narcotráfico y la estrategia era proteger al Chapo Guzmán y atacar a los demás cárteles. Como en el 2007 comenzó a ser muy violenta la batalla entre los cárteles y después en enero de 2008 rompe el cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva y eso aumenta muchísimo más la espiral de violencia y ya empezaba a llamar la atención pública en el mundo de todos estos muertos en México. La orden que le da Calderón
Juan Camilo Muriño al general Mario Arturo Acosta Chaparro era, a ver, pues sí protegemos al cártel de Sinaloa, pero como esto ya se está desbordando, como hay una gran violencia generalizada que nos está causando que las inversiones internacionales no lleguen, que desde el mundo nos estén señalando, entonces ve y diles que todos pueden hacer lo que quieran. La orden que se le dio a Mario Arturo Acosta Chaparro es, ve y dile al Chapo, porque se reunió con el Chapo, ve y dile a Héctor Beltrán Leiva, ve y dile a Heriberto Lascano, el líder de los Zetas, ve y dile a todos, pues que pueden hacer lo que quieran, que nada más sus muertos los escondan bien, porque que no se vean feos, pero pueden hacer lo que quieran. Lo que quieren es, pueden traficar, pueden hacer lo que quieran con la nación. A mí no me importa, lo único que no se vea fea la casa, ¿no? Si van a hacer su fiesta, pues que no dejen regados ahí las botellas de alcohol y los vasos y las colillas, ¿no? Si van a hacer su pachanga, háganla como quieran, de lo que quieran, pero recojan el tiradero. Ese es el propósito de Calderón. Y bueno, la Barbie lo señala en su carta. A mí hace justamente, este lunes va a ser hace 2 semanas que la abogada de la Barbie me contacta, la abogada de Edgar Valdés Villarreal me contacta, me señala que su cliente quiere hacer pública una cosa y que me lo quiere dar a mí. Yo me veo con la abogada de la Barbie y me entrega esta carta histórica, insólita diría yo, a 3 días antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón. Y es esta carta donde él habla de las reuniones de Mario Arturo Acosta Chaparro, pero también habla, y es algo que a mí el general Mario Arturo Acosta Chaparro nunca me lo dijo, pero que la Barbie lo dice en su carta, que es totalmente otra vertiente, pues mucho más grave, si es que se puede hablar de mayor gravedad de todo lo que hemos vivido, es que además de que Mario Arturo Acosta Chaparro se reunió con los jefes de los cárteles, hubo reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón, según narró la propia Barbie en su carta. Y de acuerdo a la abogada, que la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, en unos días será ya extraditado, unas semanas estaría extraditado a Estados Unidos, y es allá, en una corte de Estados Unidos, donde va a dar todas las pruebas y más detalles de cómo fue la protección de Calderón al narcotráfico y cómo a los narcotraficantes que no quisieron pactar con los otros cárteles los persiguió, que supone que según la Barbie, ese es el argumento, él reconoce, sí, soy un criminal, pero me persiguieron a mí porque me negué a pactar con los otros narcotraficantes como quería Calderón. Entonces, efectivamente la violencia en estos estados, en Tamaulipas, en Nuevo León, aumentó por eso, por la protección, pero es posible que esto vaya tendiendo a cambiar. Yo sí creo que la violencia entre los grandes cárteles, es decir, de Sinaloa contra los Beltrán Leiva, de los Beltrán Leiva contra los Zetas, de los Zetas contra el cártel de Juárez, esa violencia sí va a disminuir, porque el Estado mexicano aún tiene la fuerza y el poder de convocatoria para poder convocarlos a todos y sentarlos a un gran pacto, que en eso es lo que estaban en la etapa de transición, en el gran pacto. Pero con quienes no pueden pactar y a quienes no pueden ni siquiera poner en control los propios cárteles son las células criminales, por lo que la violencia de bajo impacto, pero la más dañina, que es la violencia contra la ciudadanía, la violencia contra el patrimonio de la gente, el narcomenudeo, la disputa entre narcomenudistas por cada banqueta, por cada esquina, etcétera, etcétera, esa violencia va a continuar e incluso puede hacerse todavía mucho más sangrienta, porque si se pretendiera hacer una cruzada del gobierno de Peña Nieto, pongamos que dice, yo pacto con los cárteles y me lanzo a la calle a exterminar a las células criminales. Pero como es tal la cantidad de células criminales que hay, y en estos 6 años aprendieron muy bien a ser criminales, exterminarlos provocaría aún más de los 80,000 muertos que ya nos recetó Felipe Calderón. No digo
que sea algo que no se tenga que hacer. Tendría que hacerse eso, tendría que convertirse a los cárteles, tendría que convertirse a las células y tendría que convertirse a los mercenarios, pero eso va a provocar mucho más de 10 años de guerra. Eso va a provocar en México una larga temporada de violencia. Pero sí, eso sería bueno, cuando menos si tuviera la voluntad del gobierno de Felipe Calderón. Ojalá no quiera pactar con los 3 niveles de crimen y que los mexicanos seamos solo las reses de estos criminales, que nos estén ordeñando cada rato, que nos estén extorsionando, que estén violando a nuestras hijas, que les estén secuestrando, la trata de personas, la pornografía infantil, y que los terribles delitos que existen en México crezcan. Porque eso sería entregarle México al crimen. Me preguntan, después de escribir Los Señores del Narco, ¿qué tan difícil fue poder hacer esta nueva investigación? Realmente fue un reto intelectual y un reto de estado de ánimo pues muy importante, porque realmente sí hubo momentos en que sí sentí mucho miedo, en que sí sentí que mi familia estaba en un gran riesgo. Estar trabajando todo el tiempo con escoltas evidentemente genera situaciones, ¿no?, para mis propias fuentes de información, ¿no? ¿A quién le gusta que la periodista llegue escoltada a los lugares de las citas? Por suerte, y debo decirlo públicamente, el gobierno capitalino aprendió a respetar mi trabajo como periodista. Y digo el gobierno capitalino porque los escoltas que yo tengo son del gobierno de la Ciudad de México, no son del gobierno federal. Y estos escoltas, realmente, aunque mucha gente me pregunta, oye, pero confías en ellos, oye, pero puedes trabajar con ellos, estoy aquí y pude hacer mi libro, y para mí es la mayor garantía o la mayor confianza que yo puedo sentir en estas personas en las que he depositado mi confianza y mi propia vida. Yo no podría, y eso lo tengo perfectamente claro, y es muy triste decirlo, yo no podría haber hecho este trabajo si no hubiera sido por esa protección. Sé que no estaría aquí. La gente que quería y que quiere matarme, lo quiere hacer de verdad. Yo necesito esa protección para seguir viviendo y para seguir escribiendo. Y quien preguntaba si yo voy a continuar con mis investigaciones, sí voy a continuar. Quien pregunta si estoy cansada, sí estoy muy cansada, profundamente cansada. Estoy triste. Pero les comento y lo comparto con ustedes, no hay otra manera de rescatar a nuestro país de las manos de todos estos criminales, ya sean vestidos de presidentes o narcotraficantes o militares o policías, si no los rescatamos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Yo como periodista me comprometo a seguir investigando ahora este nuevo gobierno, ahora estos nuevos viejos personajes, porque realmente de nuevo hay poco, ¿no? Pero habrá que seguir investigando y pronto se va a ver con qué grupo criminal está pactando Enrique Peña Nieto, porque eso se sabe. Lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido cuando menos como periodista en estos 6 años, es que pese a que estos hombres se sientan intocables, inescrutables, pese a que se sientan Superman, pese a que se sientan que pueden hacer sus tranzas, sus corruptelas de manera impune y silenciosa, no. Todo termina sabiéndose, y nosotros vamos a saber qué es lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo se los cuento.